Esta es la Biblia de Estudio de la Reforma. Bellísima. Gracias a Dios, gracias a Hashem, como se dice en hebreo, al nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer algo de lo que nos dicen los estudiosos sobre el libro de Mateo. Esta Biblia fue dirigida por el doctor R.C. Sproul. Descanse en paz. Miren, por ejemplo, en autor. Aunque muchos estudiosos creen que este evangelio no mencionó originalmente a su autor, a Mateo, los primeros manuscritos tienen la inscripción según Mateo. Y Eusebio nos dice que el padre de la iglesia primitiva, Papías, dijo que Mateo había organizado los oráculos sobre Jesús. La tradición posterior coincide en forma unánime en que el discípulo Mateo, también llamado Leví, 9 al 13, y Marcos 2, 13 al 17, fue el autor de este evangelio, y no fue sino hasta el siglo XVIII que esta tradición fue puesta en duda. Se debate la importancia de la declaración de Papías sobre la autoría de este evangelio. Se entiende comúnmente que Papías afirmó que Mateo organizó los oráculos en el dialecto hebreo, es decir, en el idioma hebreo o arameo. Pero nuestro evangelio canónico, que está en griego, no se lee como una traducción de estos idiomas. También es bastante similar a Marcos, ver Introducción a los Evangelios y Hechos, que ciertamente fue escrito en griego. Posiblemente Mateo escribió tanto en hebreo o arameo como en griego. Eso nosotros siempre hemos sabido, que de hecho lo escribió en hebreo y luego lo tradujo al griego. Fíjense qué bueno que lo digan. Pero pues sabemos que por ese malentendido, ese como escondido rencor al pueblo judío infundado, injusto, siempre dicen que el original es el griego, pero no. A nosotros, nuestros maestros siempre nos han dicho que siempre se escribió en hebreo. Las cartas paulinas, eso es diferente, eso sí es posible que primero las haya escrito en griego. Bueno, pero el Mateo, sobre todo el Mateo en hebreo, es muy hebreo el libro de Mateo. Al igual que Calvino, escribió obras tanto en latín como en francés. Como recaudador de impuestos que operaba en Galilea e interactuaba con súbditos judíos y funcionarios romanos, Mateo habría sido bilingüe e incluso trilingüe: arameo, griego, latín y hebreo. Se les olvida el hebreo. Las personas que eran más preparadas sí hablaban hebreo. Han sugerido que Papías quiso decir en un estilo semítico, refiriéndose no al idioma de la obra, sino al de su género literario y enfoque narrativo. Exacto, todo el enfoque del Nuevo Testamento en realidad algún día se reconocerá que debe de estudiarse desde el enfoque hebreo, no desde el enfoque griego. Pero bueno, hasta ahorita así se maneja, ¿no? Algunos han identificado los oráculos de Papías como una fuente detrás de nuestros evangelios. Sin embargo, Eusebio parece haber entendido que los oráculos se refieren al evangelio. Irineo, que escribe alrededor de 180 después de Cristo, habla de un evangelio escrito por Mateo para los hebreos en su propio dialecto. ¿Ya ven? Ay, hermanos, ¿por qué le buscan tanto a huir del pueblo hebreo? Si nada más fue un grupo el que lo acusó. Todo el pueblo hebreo se volcó al Mashiach. Todo el pueblo, las masas que se hacían, hermanos,
que apretujaban a nuestro Señor era el pueblo hebreo. Sigo leyendo. Otras objeciones a la autoría de Mateo son más especulativas. Algunos sugieren que el Evangelio podría haber sido el producto de un grupo de escritores, una escuela. Ahora, fíjese, eso tampoco tendría problema, porque desde el pueblo hebreo los rabinos llegaban a escribir en nombre de su maestro. Y esos rabinos, alumnos del maestro, tenían el mismo ruaj. Por eso también no sería de sorprender si un día surgiera que el libro de Mateo lo escribió sus alumnos o lo completaron sus alumnos. Eso es muy, muy, muy judío. Su presunta, por ejemplo, así se habla del libro de Isaías, que no lo escribió todo Isaías. Y las personas se perturban. No se deben de turbar. Así es, si uno ya estudia el punto de vista de estudio hebreo, no tiene ningún problema, porque ¿quién está escribiendo al final? La Biblia, mis amados. Dios. Su presunta dependencia de Marcos y su composición supuestamente tardía, ver fecha y ocasión, se dan como razones para dudar de la autoría de Mateo. Sin embargo, estas objeciones no refutan la tradición de que Mateo fue el autor. Más aún, si la tradición de la autoría de Mateo no es confiable, es difícil explicar cómo esta obra maestra, basada en el testimonio apostólico inspirado acerca del Mesías, llegó a identificarse con un miembro menor de los 12, en especial uno cuya colaboración con Roma habría puesto en duda sus credenciales en la mente de los lectores judíos. ¿Cómo que su colaboración con Roma? Pues sí, recuerden que era recaudador de impuestos para Roma, pero él luego se arrepiente de eso. Miren, vamos a ver, por ejemplo, la fecha. ¿Dónde dice ver la fecha? La fecha. Es probable que la referencia más antigua al Evangelio según Mateo aparezca en la carta a Esmirna por Ignacio de Antioquía, 110 después de Cristo. La C quiere decir circa, o sea, aproximadamente. Casi nadie data este Evangelio después del año 100 después de Cristo. Algunos estudiosos lo han fechado tan temprano como el año 50 después de Cristo, pero muchos críticos lo datan después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por lo general, entre los años 80 y 100, sus razones incluyen el supuesto de que Jesús no pudo haber predicho eventos futuros como la destrucción de Jerusalén, pero sabemos que sí lo hizo. La idea de que la teología trinitaria del Evangelio 28:19 y la cristología exaltada 11:27 son ideas tan tardías que se desarrollaron en un ambiente helenístico, y la afirmación de que la palabra rabí 23:5-10 no se usó como título antes del 70 después de Cristo. Pero pues es que esto no es así, porque siempre a Moshe se le llama Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es nuestro rabí. Eso siempre se usaba desde el pueblo hebreo. Pero otra vez, como toda la iglesia católica estaba en contra del pueblo judío, es que cambiaron todo eso, ¿no? Pero no, siempre se les llama. Abraham fue un rabino, Isaac, Jacob son rabinos. Rabinos son maestros, es un roe, un pastor. Entonces, bueno, pues aquí nos dan la información, pero se dan cuenta cómo cuando uno va profundizando. Ahora, esto, mis amados, no tiene que perturbar nuestro estudio de la palabra, porque el Eterno da como Él quiere, y el Eterno reúne espíritus similares en la historia para hacer un solo libro. Nosotros como referencia se lo atribuimos a Mateo, porque Mateo lo originó, pero
Sí, es probable que alumnos de Mateo hayan seguido orando y estudiando para completar el libro después de muchos años, porque también recordemos que Mateo, que estuvo con el Señor, con el Adón, con Cristo Jesús, con el Mesías, Joshua, no escribió el libro directamente o inmediatamente, sino que pasaron años. Ahí está la intervención del Espíritu Santo. Por eso los libros de la Biblia no son nada más libros históricos. Y el punto de vista histórico de la Biblia es muy diferente a una carrera de historia. La Biblia es mucho más que un libro de historia, mucho más que profecía, mucho más que poesía. Se les llama así por referencia, pero es el libro de libros. Es un libro sagrado, es un libro que vino del cielo.